Hola muchachos, ¿cómo están? Como vimos en la primera clase de bodega y pañol, hoy día en esta otra clase vamos a ver un segundo objetivo: conocer y dominar conceptos sobre herramientas manuales, máquinas, herramientas, equipos e instrumentos. En la primera clase vimos la diferencia entre una bodega y un pañol, que era uno de espacios físicos más grandes y otro más reducido, donde en algunos se guardaban materiales y en el otro se guardaban herramientas, equipos, máquinas, etcétera. ¿Ya? Hoy día lo que vamos a definir es qué es lo que son estos, cómo los podemos entender. Vamos a irnos directamente a pañol y definir qué es lo que es una herramienta manual. Una herramienta manual, por ejemplo, acá tenemos un combo. Es una herramienta que me permite desarrollar un trabajo y después esta regresa a pañol. Es decir, me permite hacer cosas. Pero lo fundamental de una herramienta manual es que su energía, por la cual es manejada, la fuerza que necesita para ser utilizada, viene directamente desde el cuerpo humano. Es decir, mi energía es corporal. Toda vez que estoy haciendo fuerza en este particular con el combo. Sin embargo, también tenemos el atornillador. ¿Y qué hacemos cuando atornillamos? Usamos la fuerza nuevamente, tanto de mis manos como de mis extremidades superiores, en este caso las manos, ¿verdad? O el hombro completamente, la extensión del mismo. Acá, por ejemplo, también tenemos el alicate universal. Después vamos a ir analizando cada una de las herramientas en este ramo, qué son, por qué se llaman así, etc. Este es universal porque permite cortar, permite pinzar, hacer la pinza, permite tensar y permite hacer una serie de otras cosas. Pero es una herramienta manual. ¿Por qué? Porque la base de la fuerza que se está utilizando viene de mi cuerpo, de mis manos, de mi corporalidad, por así decirlo. Entonces, ¿qué es una herramienta manual? Ya lo vimos, toda aquella que es impulsada, que me permite realizar un trabajo, vuelve al pañol y se usa a través de la fuerza corporal. Muy bien. Veamos entonces qué es lo que es una máquina herramienta. Una máquina herramienta es lo mismo que una herramienta manual, pero la única diferencia es que ahora es impulsada a través de la fuerza de la energía eléctrica, de algún tipo de combustible, aceite se usa mucho hoy día o combinaciones de aceite, la fuerza eólica en algunos casos, la fuerza eléctrica almacenada como en este caso, o la fuerza eléctrica directamente desde del sistema de distribución de energía eléctrica del sistema interconectado central, así se le llama, o de la red pública. ¿Ya? Entonces, una máquina herramienta me permite hacer lo mismo que una herramienta manual, pero la diferencia es que ahora la fuerza no la estoy haciendo yo físicamente, estoy utilizando la energía almacenada, en este caso del atornillador eléctrico, ¿ya? Y que me permite entonces solamente guiarlo, pero ya no ejerciendo fuerza, o fuerza demasiado exigente desde mí. Solamente me sirve para guiarlo. Como veíamos en el ejemplo anterior, en el caso del combo, ¿se dan cuenta? Mi energía viene toda desde mi cuerpo. Luego vamos a ir analizando uno a uno cómo se debe usar correctamente la energía de nuestro cuerpo, pero para adelantar un poco y si quieres investigar, se usa mucho lo que es el torque, que es un fenómeno físico. Ya lo vamos a ver, tiene que ver relación con la fuerza, con la distancia, ¿ya? Pero vamos a ir de a poquito, ¿ya? Entonces, lo primero que queda claro es que ya la diferencia entre una herramienta manual es que es impulsada o operada directamente con la fuerza humana. Sin embargo, las máquinas de herramientas o tienen energía eléctrica almacenada o se toma desde la red o tenemos otro sistema de energía como son los elementos de combustión, combinación de aceite, petróleo, benzina, etc. A continuación voy a mostrar entonces una máquina herramienta que es propulsada por la energía eléctrica desde la red. ¿Ya? En este caso se llama esmeril angular. Generalmente le llaman galleta porque tiene forma de galleta al disco. Pero la verdad es que se llama esmeril angular. ¿Por qué? Porque toma distintos ángulos en su posición. ¿Ya? Y esmerila, o corta, o troza, etcétera, dependiendo del disco que tenga. Se dan cuenta que todo tiene, las palabras o las definiciones tienen su origen en medir angular, porque toma todo tipo de ángulos. Y ahora está alimentada por la energía eléctrica. Va un poco de bulla, pero es para la idea. Como puede observarse,
la energía de la cual está impulsada esa máquina es la energía de la red del sistema de alimentación pública. ¿Ya? Muy bien, dos definiciones. Vámonos a la tercera. ¿Qué es un equipo? Un equipo es un conjunto de elementos, de piezas, que sirven para hacer un trabajo determinado. Generalmente viene incorporado más tecnología aquí. Por ejemplo, un equipo de trabajo puede ser el nivel topográfico. Tiene varias partes en sí, por eso son un conjunto de elementos. Tiene el trípode, tiene la plomada, tiene la regla estadimétrica o la regla de medir y también tiene la mira. Esos son un conjunto de cosas que trabajan armoniosamente para obtener un resultado. En este caso, una nivelación. Entonces, un equipo es un instrumento de precisión, en este caso fundamentalmente, ¿ya? Y me da a mí los niveles. Pero eso es un conjunto de elementos que me ayuda a mí a hacer un determinado trabajo. Un ejemplo claro de eso es el nivel topográfico. No lo tengo a disposición, pero ustedes imagínenselo o búsquenlo por la red en YouTube, ¿ya? Y como última definición, vamos a ver lo que es un instrumento. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es un objeto fabricado con el fin de medir, controlar o registrar. Pero en el caso de nosotros nos vamos a referir solamente a lo que tiene que ver con los instrumentos cuando hablemos de medir. Ya sean longitudes, ya sean pesos, eso fundamentalmente nos vamos a referir con un instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los instrumentos más utilizados en el mundo de la construcción tiene que ver con la cinta métrica o la wincha de medir o el flexómetro, también son sinónimos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo con esto puedo sacar largos, anchos y espesores y junto con esas dimensiones poder trabajar tanto el área, el volumen y la longitud. Entonces, ¿qué es lo que es un instrumento? Es aquel que me va a ayudar para medir fundamentalmente o para hacer un determinado trabajo específico y que tenga que ver con medidas o peso. Incluso, por ejemplo, acá tenemos un instrumento. Puede ser considerado una herramienta también, pero la verdad es que yo le llamaría más bien instrumento, porque ¿qué me ayuda? Me ayuda a determinar el nivel, en este caso, nivel horizontal. También me ayuda a determinar el nivel, el ángulo 45 y también la verticalidad. Aquí tenemos las tres posiciones que tenemos que tener claro siempre. Vamos a hacer un paréntesis en esto porque es importante. Hay tres posiciones que debemos saber manejarlas de aquí en adelante. Las tres posiciones son, la primera, horizontal, la segunda, la vertical, y la tercera, la diagonal u oblicua. ¿Ya? Ahí vamos a hacer un paréntesis y esto nos va a servir para todos los otros ramos. Tres posiciones que debemos tener muy claras. La vertical, es decir, la que es conseguida a partir de la fuerza gravitacional. Cualquier elemento que esté colgando con un peso, lo que es llamado plomo, ¿ya? Me va a dar a mí una línea recta, pero en forma vertical. Por otro lado, las aguas en reposo me van a dar a mí la horizontalidad. ¿Ya? Es por eso, toda vez que cuando vamos al mar, cuando teníamos la posibilidad de salir e ir al mar, nosotros lográbamos ver al fondo una línea casi perfecta en forma de una recta perfecta. A eso nosotros le llamamos el horizonte. Mira el horizonte. ¿Ya? Por eso se llama horizontalidad. ¿Por qué? Porque las características de las aguas en reposo tienden, como propiedad física, a adaptarse a todo tipo de forma y además a encontrar la horizontalidad. ¿Ya? Todos los líquidos tienen esa propiedad. Lo que pasa es que el agua, como tiene una densidad más baja, se equilibra mucho más rápido. ¿Podríamos hacerlo con aceite? También, pero como su densidad es mayor, su viscosidad se va a demorar mucho en estabilizarse. El agua es muy rápido en hacer ese fenómeno. ¿Ya? Entonces son propiedades físicas del agua. Y la diagonal u oblicua, digo diagonal u oblicua porque en matemáticas se usa más el concepto de oblicuo, pero no tiene que ver nada más que con otra cosa que el ángulo que se produce entre
uno de los cuadrantes del plano cartesiano. ¿Ya? Puede ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, da lo mismo. Entre un ángulo mayor a 0 y menor a 90. Todo eso son posiciones oblicuas o diagonales. Tiene que ver con el plano cartesiano, ¿ya? Desde ahí salen los ángulos, ¿verdad? Los distintos tipos de ángulos, el agudo, el grave, el recto, el extendido, etc. Eh, eh, el grave no, tiene que ver con el recto, perdón. El ángulo recto que forma 90 grados. Me fui a las palabras de brújulas, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, a los conceptos de las palabras. Pero vamos directamente y sigamos con este tema. Entonces, nos queda claro que en el pañol vamos a tener herramientas manuales, máquinas de herramientas, equipos e instrumentos. Todo esto se almacenan y se guardan fundamentalmente en pañol. Entonces la pregunta viene de cabeza. ¿Qué se guarda en bodega? En bodega se guardan los materiales. ¿Qué materiales? Bueno, en construcción tenemos un montón de materiales. Maderas o maderos, ¿ya? Fierros, etcétera, ¿ya? En la bodega se almacenan este tipo de materiales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un material y una herramienta? Ahí viene otra definición. El material es un elemento que sirve para construir algo. Este material, al ser utilizado, queda en la obra. Parte de ello lo pierdo, parte de ello lo aprovecho. En su contraparte, ¿qué es una herramienta, una máquina herramienta, un instrumento? Que me sirve para dar forma a los materiales. Pero estos todos vuelven. Es decir, a pañol. En bodega es probable que muchos de los materiales que yo retiro no vuelvan. Se queden en obra. Claro, es la obra que estamos construyendo. Entonces, en distintas formas. La madera va a quedar como un panel, como una cercha, como una terminación. Las placas van a ser de revestimiento externo o interno. El hormigón va a servir, o el cemento, perdón, va a servir para hacer los cimientos, las fundaciones, los radieres, etcétera, etcétera. Entonces, como ya hemos visto y analizado en esta siguiente clase, el manejo de pañol para la tercera edificación, ya es que tenemos que el pañol guarda herramientas, máquinas, herramientas, equipos, instrumentos, y que la bodega guarda materiales, fierro, etcétera, materiales. Distinto es un material que una máquina, herramienta, un instrumento. Uno que se queda en obra, el otro vuelve a pañol, a guardarse. Y voy a retirar una cosa importante. Vamos a tener que manejar estos conceptos. La horizontalidad, la verticalidad y la diagonal u oblicua. Entonces, por mostrarlo por señas, entonces estaríamos hablando que la vertical es derecho, desde arriba hacia abajo. La horizontal hacia los lados, desde un lado hacia el otro. Y la oblicua o diagonal es la que está entre medio de estas dos, tanto la vertical como la horizontal. ¿Ya? Son conceptos que debemos manejar porque cuando diga, oye, vamos a poner este madero ahí, ¿y cómo lo vamos a poner? Horizontalmente. Entonces vamos a tener que saber manejar esos conceptos. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Por ahora, dado esta información, luego les planteo las preguntas y las tareas que algunos ya me han respondido y eso los felicito. Y vamos a aclarar algunas cosas que tienen que ver con el lenguaje, la escritura, porque si bien es cierto, estamos en un ramo de manejo de bodega, de hormigón o de otro estilo, es importante manejar bien cómo comunico la idea, cómo la escribo y la ortografía. Así que también nos vamos a dedicar un poquito a ver el tema del lenguaje también, porque un profesional debe ser íntegro, completo, manejar las distintas áreas. ¿Ya? Ahora vienen las preguntas. Muy bien, muchachos, una vez ya explicado la información, viene la actividad que vamos a realizar enseguida. Dice así, primero, explique qué es A, herramienta manual. B, máquina, herramienta. C, equipo. D, instrumento. E, materiales. 2. ¿Por qué podemos decir que un material es distinto a una herramienta? D, un ejemplo. 3. ¿Qué posiciones debemos conocer y dominar? ¿Y cuáles son sus orígenes físicos
y propiedades. 4. ¿Qué tipo de energías pueden hacer funcionar una máquina herramienta? 5. Nombre 5 de cada uno de los siguientes definiciones. A. Herramienta manual. B. Máquina herramienta. C. Equipos. D. Instrumentos. E. Materiales. Deben ser o nombrar los que no se hayan mencionado en el video, obviamente, ¿ya? Y que tengan relación al mundo de la construcción, porque podíamos ir a instrumentos médicos, pero para el caso no nos interesa esas definiciones, sino que instrumentos que tengan que ver con el mundo de la construcción, ¿ya? Ahora, es importante, muchachos, que me envíen esta información a mi mail, porque estoy juntando y almacenando sus respectivas carpetas. Entonces, dada la tarea, nos estamos viendo en otra cápsula o en otro video de manejo bodega español o alguna de las asignaturas o ramos que nos toca seguir avanzando. Chiquillos, el crecimiento profesional, personal, es de ustedes. Uno enseña, ustedes aprenden. Nos vemos en la próxima.